Cuando nosotros nos referimos a los adverbios de frecuencia, es cuando nosotros vamos a hablar o a expresar ciertas acciones, cabe la redundancia, con qué frecuencia nosotros las realizamos, ¿ya? Como por ejemplo, cuando usted dice, yo siempre estudio para la prueba, ¿ya? Entonces, ese siempre está hablando sobre la frecuencia con la que usted estudia. O muchas de las veces usted también dice, yo nunca estudio para la prueba, ¿ya? Entonces, ese nunca es un adverbio de frecuencia. O algunos dicen, yo ocasionalmente o a veces estudio para la prueba. A eso le llamamos adverbios de frecuencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Le voy a rogar que ponga mucha atención, por favor, y luego cualquier pregunta la hacemos después, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Espérenme un ratito que se me salió. Ya, ¿me ayudan indicando, chicos, si se puede visualizar ahí? Sí, Luisen. Sí. Ok, thank you guys. Continue. Entonces, como les decía, los adverbios de frecuencia, muchas de las veces nosotros los utilizamos para hablar en el tiempo presente, como por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo siempre estudio, estoy hablando presente, ¿verdad? Yo no digo siempre estudié, no, ¿verdad? Simplemente estamos hablando de un tiempo presente, lo que usted realiza de manera presente, no en pasado ni en futuro. Para ello, nos dice que los adverbios de frecuencia nos sirven para indicar con qué frecuencia, cabe en la redundancia, realizamos alguna acción, debido a que estamos hablando de actividades repetidas o habituales, nos dice. Los adverbios de frecuencia generalmente solo se usan con el tiempo presente, solo con el tiempo presente por lo general, ¿ya? Ahora veamos cuáles son los adverbios de frecuencia, tanto en el inglés como en el español. Quizá usted no los conocía. Tenemos a always, que es un adverbio de frecuencia prácticamente que lo utilizamos en su 100% para expresar la actividad que nosotros realizamos. Y significa que siempre, de verdad, usted siempre realiza esa actividad. Luego tenemos usually. ¿Qué nos dice? Usualmente, lo que usted realiza usualmente. Generally, generalmente, lo que usted realiza cualquier acción generalmente. Normally, normalmente. Often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, rara vez. Rarely, raramente. Hardly ever, casi nunca. Y never, nunca, lo que usted nunca realiza. Como por ejemplo, ¿qué podría decir? I never go to the church. Yo nunca voy a la iglesia. Ya puede que hay personas que nunca van, entonces se expresa que I never go to the church. Yo nunca voy a la iglesia. Para los que les gusta raramente jugar básquet, ¿qué podríamos decir? I seldom, yo rara vez, play basketball. Yo rara vez juego básquet. I seldom play basketball. Entonces, este nos sirve los adverbios de frecuencia para expresar qué a menudo, hace qué tiempo le gusta a usted realizar cualquier tipo de actividad. Entonces recuerde que tenemos always, usually, generally, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever y never. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuáles son los adverbios de frecuencia.
Ahora vamos a ver cómo los utilizamos dentro de una oración. Nos dice que los adverbios de frecuencia indefinida suelen ir, pay attention, suelen ir después del sujeto. Después del sujeto vamos a ubicar a los adverbios de frecuencia, antes del verbo principal, excepto del verbo ser, to be. Ya, usted ya sabe cuál es el verbo to be, que significa ser o estar. Ahí vamos a ponerlo después. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, como por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? We always walk to school. Como usted puede observar, al adverbio de frecuencia yo lo he puesto después del sujeto. Recuerde que dentro de los sujetos nosotros podemos utilizar ¿qué? Nombres, pronombres o sustantivos. Nombres, pronombres o sustantivos. Entonces, digamos que aquí en vez de we, yo no quiero utilizar el pronombre, yo voy a utilizar un nombre o nombres que reemplacen al pronombre y tiene que ir después del sujeto, tiene que ir el adverbio de frecuencia. Antes del verbo, este es el verbo caminar. No me va a poner después ni al final, ¿ok? Entonces dice después del sujeto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? We always walk to school. Nosotros siempre caminamos al colegio o a la escuela. She usually drinks coffee in the morning. Ella usualmente, ¿verdad? No lo realiza siempre. Entonces, ¿qué dice? Ella usualmente bebe, drinks, el verbo beber. Coffee in the morning. Como estamos hablando del tiempo presente, recuerde usted que tenemos que aplicar las reglas de las terceras personas. Para she, he, it, no se me olvidará como hemos aplicado aquí ese al final del verbo. Entonces, ella usualmente bebe café en la mañana. No lo realiza siempre ni a menudo, sino que muy usualmente, ¿ok? They generally study at the library. ¿Qué nos dice aquí? Ellos generalmente estudian en la librería. I am often on the time. Aquí lo que nos decía con respecto al verbo to be, ser o estar. Como usted puede observar que nos decía, cuando utilizamos el verbo to be, ahí sí vamos a ponerlo después al auxiliar, como está observando aquí. Ya no está después del sujeto, sino que después de la conjugación del verbo to be. Solo cuando utilicemos oraciones con el verbo to be. Como por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Yo a menudo estoy a tiempo, ¿verdad? O casi siempre estoy a tiempo. En cualquier lugar me gusta ser puntual, ¿ok? Entonces, yo a menudo estoy, el verbo ser o estar, a tiempo, ¿ok? Next. ¿Qué nos dicen? She sometimes plays chess. Ella a veces o algunas veces juega. Tercera persona, regla, ¿verdad? Ella algunas veces juega ajedrez, ¿verdad? He occasionally skips school. Él ocasionalmente, ¿qué dice? Falta al colegio. They are seldom wrong. Ellos están, ¿verdad? Conjugación del verbo to be, seldom wrong, ¿ok? Ellos rara vez están, dice, o mienten o cometen errores, ¿ok? Entonces, tenga muy en cuenta que los los adverbios de frecuencia siempre van a ir después del sujeto. Y después, cuando utilizamos verb to be, ¿ok? Tenga muy en cuenta eso, después del verbo to be. Continue. Ok, ahora sí vamos a hacer algunos ejemplos donde vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que no se haya entendido sobre cómo usamos o cuáles son los adverbios de frecuencia? ¿Preguntas? ¿Yes o no? No.
Bueno, por ahí alguien me dijo no, algo haya entendido. Entonces, vamos a practicar con estos ejemplos. Aquí nosotros vamos a ubicar el adverbio de frecuencia always en el correcto lugar, que es lo mismo que van a tener que hacer en su actividad. ¿Dónde me decía que yo tengo que ubicar a always? ¿Será después del sujeto? ¿Será después del artículo? ¿Será al final de la oración? ¿Será después del verbo principal? ¿Dónde me decía que yo tengo que ubicar? Después del sujeto. Después del sujeto. En este caso, ¿cuál será el sujeto aquí? ¿Será it? ¿Será de? ¿Será de lions? ¿Cuál será? De. ¿Será de este aquí? El, la, Lions. los, las. Muy bien. The lions. Verá que aquí este solo es un artículo. El artículo el, la, los, las. Aquí está diciendo los leones. Entonces, ¿cuáles son los sujetos? Los leones. Usted tiene que tener aquí en cuenta. ¿Cuál es el verbo? Eat. El verbo comer. Antes del verbo principal, después del sujeto. Entonces, quiere decir aquí, between, entre las dos. ¿Ok? Ahí es donde vamos a ubicar. Antes del verbo, el verbo comer, y después del sujeto, es decir, entre. Next, never. Entonces, ¿qué nos dice? The lions always eat meat. Los leones siempre comen carne, ¿verdad? Next, ¿qué nos dice? Jake, do homeworks. Never. ¿Dónde tendré que ubicar a never? En Jake. Después de Jake. Muy bien, después de Jake, aquí como he utilizado un nombre, ya no he utilizado un pronombre, sino un nombre. Y de antes del verbo do. ¿El verbo do qué significa? Hacer. Muy bien, el verbo hacer. Excelente, ¿ya? Listo. My father helps to my mother. Sometimes. ¿Qué me dirá aquí? ¿Dónde tendré que ubicar? Después de help, después de mine, después de father, después de my mother. ¿Dónde sería? Help. Después de help. Sí. Se verá que help es Después el de mother. verbo. Después de my father. Después de my father, mi papá, él es el sujeto, mi papá. El help es el verbo. ¿Cómo puedo reconocer el verbo? Porque aquí me está expresando la acción, porque mi mamá no sería un verbo, ¿verdad? Mi papá no sería un verbo. Entonces la única opción es help, el verbo ayudar. Entonces, ¿qué nos dice? My father sometimes helped to my mother. Después del sujeto, antes del verbo principal, es decir, en el medio. Muy bien, ahora vamos a reemplazar estas oraciones que están en español, pero vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Como por ejemplo, mi hermana nunca hace deberes. ¿Cómo sería mi hermana? ¿Alguien me ayuda? My sister. My sister. My sister nunca. ¿Cómo era el adverbio nunca? Never. Never, muy Never. bien. Mi hermana nunca hace. Ahora, ¿cuál será el verbo hacer o el verbo hace? Do. Muy Do. bien. ¿Y deberes? Homework. Homework. Ya saben inglés. Homework. My sister never do homework. Excellent, guys. Muy bien. Si ve que ya ubicó el adverbio de frecuencia, después ubicó el verbo y finalmente incluso puso un complemento a la oración. Muy bien. Vamos con la siguiente. Pero aquí no me hará falta algo. My sister. My sister. Tercera persona. ¿No tendré que aplicarle algo aquí al verbo? ¿Alguna regla que yo Does. tenga que aplicar? Das. Muy bien. Aplicamos cuando los verbos terminan en O, X, S, nos decía, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Aumentamos ES al final del verbo para las terceras personas. Muy bien. Siguiente.
Los niños siempre juegan en el parque. Los niños siempre juegan en el parque. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo serían We los niños? boys. Muy We bien. boys. The boys. The boys. Los niños, plural, muy bien. Siempre, ¿cuál era ese siempre? Always. Always, muy bien. Always. ¿Cuál será el verbo juegan? Play. Play, muy bien. Play. In the park, on the park. In the park. Muy bien, ¿sí ven? Listo. Hemos utilizado el verbo, hemos utilizado el adverbio de frecuencia. ¿Ya? ¿Aplicaremos regla aquí tal vez de las terceras personas? ¿Aplicaremos regla? No, ¿verdad? ¿Por qué no aplicamos regla? Porque aquí estamos hablando de plural, los niños bastantes. Si dijera el niño, ahí sí aplicáramos regla, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Mi papá rara vez bebe café. ¿Cómo sería esta oración en el inglés? My father. My father. My father, muy bien. ¿Cuál era el adverbio de frecuencia rara vez? ¿Cómo sería? ¿Alguien recuerda cómo era? Retrocedamos para ver cuál era. ¿Cuál sería rara vez? Rarely. Raramente. Rarely. Rara vez, Seldom. ¿cuál? Seldom. Seldom, muy bien, ya Seldom. recordamos. Para eso tienen que estudiarlas. Seldom. Mi papá rara vez bebe. ¿Cuál será el verbo beber? Bebe. Drink. Drink, Coffee. muy bien. Drink Drink. coffee. Coffee. Drinks. Eso. Coffee. Drinks. ¿Por qué drinks? Porque estamos hablando de terceras personas. Muy bien, ahí estamos. Excelente. ¿Ya? Y finalmente, ella raramente estudia para la prueba. ¿Cómo me quedaría? She. Y Sí, muy bien. ¿Y ahora cuál será el adverbio de expresión raramente? Rarely. Rarely, Rarely. muy bien. Rarely, excelente. Ella raramente estudia. Ahora, ¿cuál es el verbo estudiar? study. 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 ¿Qué más? For the test. Muy bien, qué bien. Estos chicos han venido bien the aplicados. test. Algo que hay que tener en cuenta aquí en el verbo de repente. Studies. Estar, es muy bien. Terceras personas del singular en el presente simple. Cuando los verbos terminan en Y, ¿qué pasaba? Quitábamos